Anunció la suspensión preventiva por 2 semanas de los vuelos hacia Europa. Evidentemente era algo que estaba pasando en muchos puntos. Para empezar, en el mismo viejo continente, porque la alarma por esta nueva variación del coronavirus ubicada en el Reino Unido había motivado que varios países europeos cerraran el tránsito con este país, y aparte ha tenido pues un grado de dramatismo especial porque hay quienes señalan que esto podría pasar de alguna forma en 10 días si es que la negociación para la salida del Brexit no llega a un acuerdo, ¿verdad? El gobierno de Boris Johnson vio entonces a su país aislado prácticamente de un momento a otro, y bueno, quedan todavía por supuesto muchas interrogantes sobre lo que significa esta nueva variación del virus que tiene mutaciones específicas. Hemos visto, ojo, a lo largo de este drama de la pandemia, varias mutaciones o varias, valga la redundancia, variaciones de este virus, pero al parecer la particularidad de lo que sabemos hasta ahora, de lo que se está viendo en esta última variación, tiene que ver con la capacidad de contagio, más que, por ejemplo, el tema de las vacunas o el tema de la ratio de mortalidad, que pareciera similar, pero la capacidad de contagio, todo indica hasta ahora, siempre hay que hablar con cierto término condicional, iría por este lado. Vamos a ver hasta dónde podemos entender de esta situación con César Ugarte, epidemiólogo investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Ugarte, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, como señalaba, pues son ya, se ha visto un conjunto de variaciones, ¿verdad? Del virus, incluso cuando se detectó que había crecido. Me parece que incluso en el propio Reino Unido y otros países se había encontrado que era una variación que se había visto en España. Precisamente todos los que habían viajado en el break o en las vacaciones de verano hacia España, ahí se detectó, ¿no?, que esto se había dado precisamente por este tipo de movilidades. Pero lo que se ha visto hoy ha preocupado. ¿Por qué ha preocupado especialmente esta nueva variación del virus? Ok, lo que tenemos que entender es que los virus, por su naturaleza normal de estar replicándose múltiples veces, van a tener variaciones. Eso va a suceder. El mismo virus que se encontró en Wuhan a principios de años ya no es el mismo que encontramos acá, porque va teniendo variaciones. El problema y la razón por la cual el gobierno de Inglaterra o el gobierno del Reino Unido ha tomado estas medidas de restricciones más severas es porque parece que esta variación del virus tiende a infectar más rápido, es más transmisible. ¿Qué significa? Que si yo transmitía, por ejemplo, si yo estoy infectado, yo puedo transmitir a 2 personas. Con esta nueva variación, de repente yo infecto a 3 o tengo posibilidad de infectar a 3. Todavía es muy pronto, todavía se están viendo las cosas, pero eso es lo que parece la evidencia al día de hoy. Entonces, la precaución que hay que tomar ahí es, ok, tenemos que tomar medidas restrictivas, y que eso significa lo que están haciendo varios países de cortar los viajes con Reino Unido, etcétera. Y lo que ha sugerido OMS el día de hoy es que, por favor, los países que tengan capacidades comiencen a secuenciar sus genomas de los virus para poder hacer vigilancia genómica. Que creo que esa es la gran ventaja que tiene Reino Unido. Reino Unido tiene un programa muy potente para secuenciar los virus, es decir, ver la secuencia genética de estos virus, lo que le permite justamente detectar estas variaciones. Ahora, ¿cómo funcionan precisamente estas mutaciones dentro del virus? Está diciendo que, por ejemplo, el tema de las famosas púas, las spikes, que encierran, ¿no?, o envuelven la proteína, serían determinantes aquí. ¿A qué nos estamos refiriendo? O sea, el mensaje ahí es que los cambios, estas mutaciones que pueden haber y que van a seguir habiendo y que van a suceder siempre en cualquier agente infeccioso en general, en este caso lo que se ha descubierto es que aparentemente hace que la proteína, esta spike,
se adhiera mucho más fácil. Okay. Si se adhiere mucho más fácil, yo infecto más fácil. Pero eso no significa, por lo menos al día de hoy, 21 de diciembre, que haya más evidencia que sea más severo. Perfecto. Ya se ha visto esto antes durante este año que ha habido, porque lo que decía, el virus que se encontró en Wuhan ya tiene algunas diferencias con el que tiene lo que vamos circulando acá, lo que se encontró en Dinamarca, lo que se ha encontrado ahora en Sudáfrica también, porque se ha reportado, OMS reportó también hoy día que en Sudáfrica también ha encontrado virus con estas variaciones. Entonces, lo que tenemos que asumir es, ¿van a haber estas variaciones? Sí, van a haber. Lo que se tiene que hacer es una vigilancia cercana de qué virus están circulando en tu población. Bien. Y eso es lo que ha recomendado OMS. Ahora, OMS desde el principio fue muy categórica en términos de la limitación o no, en realidad estoy completamente al revés. Me parece que la OMS no fue tan categórica por el lado de limitar los viajes por avión. Todo esto ha ido cambiando, pues en realidad obviamente todos hemos ido aprendiendo, incluso las instituciones rectoras del mundo, pero ahora la reacción sí ha sido muy tajante en términos de limitar el tema no solamente del tránsito aéreo, ya en un caso como el peruano, sino, como decía yo, de incluso la circulación de vehículos con este país. ¿Es efectiva esta estrategia para de alguna manera poder cercar la propagación de estas nuevas variaciones de los virus? Es un paso, pero no es todo. Nuevamente, el punto acá es que tú tienes que conocer tu epidemia. Tú tienes que conocer qué virus están circulando. Tú tienes que secuenciarlos y ver cómo se están distribuyendo. O sea, nosotros estamos hablando que Perú creo que tiene secuenciado alrededor de unos cientos de cepas, cientos de virus. En Inglaterra están en miles de miles. ¿Y eso qué les permite? Les permite ver cómo están circulando, qué variaciones están circulando, dónde están circulando, y por eso han detectado. Ahí en Londres, ahí en el norte de Inglaterra, han podido detectar eso, y eso es lo que se busca, ¿no? Ahora, es difícil porque no es una plataforma que se use regularmente. Inglaterra, Reino Unido en general ha tenido ya experiencia con otras enfermedades infecciosas de hacer vigilancia genética. Nuestros países, en general, países del mundo no, porque es un procedimiento caro, pero en este momento va a permitir, porque va a permitir ayudar también a saber si las restricciones se tienen que mantener o no se tienen que mantener, porque si no vamos a estar restringiendo y un poco a ciegas, ¿no? Así es, así es. Eso es lo que, por eso OMS en el comunicado que ha hecho durante el día de hoy ha dicho, se sugiere, por favor, comenzar a hacerse vigilancia a través de los secuenciamientos de los virus que estén circulando en sus países. Por lo que usted señala, la capacidad para secuenciar del Perú es absolutamente limitada. No es tan limitada como pareciera. ¿Ya? Hay bastantes secuenciadores en el país, en varias universidades públicas y privadas, aparte el INS tiene capacidades. El asunto es que acá, dentro de un proceso que son poco la masa crítica que existe, tiene que haber mucha coordinación y mucha articulación para que se potencien esas posibilidades. Por ejemplo, sé que el INS ha comenzado a colaborar con algunas universidades para comenzar a secuenciar algunos de los virus. Bueno, hay que buscar procesos en que esto sea mucho más flexible, mucho más rápido, mucho más acelerado, para que permitan que se pueda tener una data más accesible. Interesante. ¿Cuál es una de las cosas interesantes en esta parte de investigación en genomas? Es que todo se sube a una base de datos donde pueden acceder varios investigadores o varias autoridades en salud. Sumamente, el proceso, sí. Subirlo rápido asegura que tengamos información rápido para tomar decisiones rápidas. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es eso, tienen que sentarse a articular cómo acelerar lo que ya están haciendo, acelerarlo y potenciarlo más. Bien. Ahora, las medidas, en todo caso, tomadas ahora mismo, hace minutos hemos escuchado las declaraciones de la ministra de Salud,
a propósito, ha dado pues algunos alcances precisamente sobre la variación de este virus y, digamos, más allá de la variación como tal, lo que hemos visto en el Perú, pues, tanto en el número de casos como lamentablemente en el número de fallecidos y demás, es este pico que está en agosto, baja y desde aproximadamente un mes y pico estamos otra vez en una larga meseta, mucho más bajita, ¿no?, que la anterior, pero el hecho es que tampoco baja más y hay siempre la incertidumbre sobre la famosa segunda ola. Lo cierto, hay que recalcar, es que tampoco se ha disparado. ¿Estamos todavía en un riesgo de que esto se pueda disparar? Siempre vamos a estar en riesgo. O sea, y creo que eso es parte del mensaje que deberíamos tener como sociedad desde el gobierno. No veo campañas de comunicación que pudieran ayudar a entender con empatía, porque hay que entender, porque tenemos que comprender, todos nosotros estamos hartos, todos nosotros estamos cansados, todos estamos desesperados por abrazar a nuestros padres, a nuestros familiares, etcétera. Pero lamentablemente, o sea, la única forma en que consigamos que esto siga aplanándose o que podamos salir de esto pronto es que todos sigamos las mínimas reglas de cuidado. Y eso no lo estamos viendo. Entonces, por ejemplo, ahorita salen a decir lo de las playas. Bueno, las playas son un espacio abierto. Más me preocupan sitios cerrados, cines, centros comerciales, restaurantes, donde yo entiendo son actividades económicas que han sufrido mucho durante este año, pero de repente como sociedad, como país, debemos considerar que de repente tenemos que ver alguna otra solución alternativa de no dejarlos abandonados, pero no obligar a las personas o no sugerir a las personas o no dar la opción a las personas para que vayan. Mi mensaje es: eviten lugares cerrados, no tengan reuniones familiares o con amigos si no viven con ustedes. Traten de evitar en la medida de lo posible conglomeración de gente y usen mascarilla y lávense las manos. Si todos hiciéramos eso, y ojo, tenemos que ser empáticos en los mensajes. Se entiende que hay un montón de personas que tienen que trabajar y no pueden evitar hacerlo, pero justamente para proteger a estas personas, los que podemos evitarlo, evitémoslo, ¿no? Empatía importante, sobre todo después de casi pues un año, ¿no?, de esta situación tan dramática, en realidad, la que se ve. A veces los discursos comienzan a repetirse. Para terminar, su perspectiva sobre el proceso de las vacunas. Ese ha sido un golpe duro, sin duda, para el ánimo del país en los últimos días. Se esperaba que la vacuna llegara antes. Si bien en toda América Latina se están viendo procesos pues desiguales al respecto, el hecho es que al Perú no le ha ido bien hasta ahora en su negociación por conseguir las vacunas. ¿Qué se puede esperar en los próximos meses? Las vacunas llamadas de segunda generación. Hoy la señora Macetti ha reiterado que, bueno, que las negociaciones tienen que ser pues con vacunas lo suficientemente seguras. Pero, ¿qué se dice, por ejemplo, de la Sputnik? ¿Qué se dice de la vacuna china? Argentina ha firmado con Sputnik y así. O sea, hay una posibilidad de confiabilidad en el buen número de vacunas que se vienen desarrollando, no solamente las 3 más conocidas. Hay ahorita en desarrollo y que probablemente van a llegar alrededor de unas 12 o 13 en los siguientes meses. Entonces, acá lo que necesitamos como país es tomar decisiones con calma, rápido, pero con calma. Es decir, no por tomar decisiones apresuradas de vacunas, de, por ejemplo, yo tengo mis dudas sobre, por ejemplo, la vacuna Sputnik, porque no hay muchos datos disponibles. Algo diferente con las otras vacunas, cualquiera sea la marca o nombre que sea, en que uno puede acceder a información de cómo fue su protocolo, cómo fueron las investigaciones, cómo han sido sus resultados, que permiten tener un poco más de información para tomar una decisión. Lamentablemente, esto se veía venir porque lamentablemente es así. Los países que tenemos poca capacidad de negociación íbamos a quedar al final de la cola. Los otros países grandes se han estoqueado más allá de lo que necesitan. Entonces, eso también es una desigualdad que sucede. Y si eso ya le añadimos a la ineficacia del Estado per se, más los problemas políticos, más las otras cosas, hace el cóctel lamentablemente perfecto. Así es. ¿Qué debemos esperar? Debemos esperar que nosotros, igual, aunque hubiera llegado la vacuna hoy y comenzáramos a vacunar hoy,
las medidas de restricción no se iban a ir el próximo año. Eso es algo que tenemos que comenzar, esa es parte del mensaje que tenemos que dar. Las medidas de restricción no van a cambiar en el siguiente año por más que tengamos la vacuna, hubiéramos comenzado a vacunar hoy. Y la razón es porque lo que se evita, la vacuna hasta el momento lo que se está evaluando es que uno no se infecte, pero que no desarrolle enfermedad, pero no indica si es que no vaya a transmitir. Entonces, importante. Yo creo que ahorita, dado el caso y poniendo, bueno, si la situación está dada como está, es, ok, creo que un paso interesante que ha hecho el gobierno es decir, ok, comencemos a preparar logística porque eso va a ser todo un tema. Y lo segundo, lo que sí me causa mucha extrañeza es que no hay campañas de comunicación agresivas en educación y en entender que la sociedad ya está harta de esta situación y que tenemos que buscar alguna forma estudiada y con evidencia de cómo darle ese segundo aire para que la sociedad aguante medidas restrictivas un tiempo más. Así es. César Ugarte, epidemiólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, gracias por estar con nosotros. Importantes acotaciones, ¿no? Importantes acotaciones, un segundo aire, empatía, ¿no? Y comprender que la población, por supuesto, está harta y noticias como las que hemos recibido sobre la vacuna, pues van a impactar de todas maneras, pero eso no puede hacer de ninguna manera que se baje la guardia. Lamentablemente, además, el día de hoy nos ha recibido con bloqueos otra vez en los enclaves agroexportadores del país, zonas fundamentales en La Libertad y en Ica, y esto pues se da también por situaciones que tienen que ver con la política. Vamos a regresar con César Combina, congresista vocero de Alianza para el Progreso. No se mueva. De diciembre, en plena pandemia, una pandemia que por supuesto nos está dejando a todos agotados, como lo comentábamos con nuestro invitado anterior. Miren ustedes el mapa que acaba de publicar Sutran, donde nos señala el tránsito bloqueado, restringido, increíble en el país ahora mismo. Y bueno, son 5 puntos, ¿no?, cruciales. La Libertad, ya sabemos, en Virú por el paro agrario. En Lima, Huarochirí, Chilca, en el kilómetro 127 de la carretera central, en este caso una nevada, pero también en Junín, kilómetro 172, también nevada, pero nevada de protestas es lo que hay en Ica, que reproduce las razones del paro agrario, en el kilómetro 273, kilómetro 295, 320 de la Panamericana Sur. Y ojo, Cusco también, kilómetro 161, carretera San Juan, también el motivo, el paro agrario. Y lo que ha ocurrido es que, bueno, sorprende pues lo de Cusco, complica todavía más la situación, pero lo que hemos visto hoy desde la madrugada es que han salido los manifestantes a expresarse por la incapacidad del Congreso de llegar a un consenso en torno a la nueva ley agraria. Lo que vimos pues en los últimos días fue rápidamente la publicación de un proyecto que fue severamente cuestionado no solamente por los gremios, sino incluso por el ministro de Economía, que estuvo en el hemiciclo el fin de semana. El sábado no se logró el consenso, se regresó a la Comisión de Economía para la revisión de este proyecto y bueno, ante eso los manifestantes han vuelto a salir, lo cual, ojo, no puede justificarse. Estamos hablando de tomas de carreteras ilegales y si nuestro relacionamiento político va a ser cada vez que yo quiero que aprueben una ley, salgo y me tomo las carreteras, estamos realmente complicados. César Combina, congresista, vocero de Alianza para el Progreso, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, y suscribo gran parte de lo que ha señalado. No es posible que el Congreso no haya estado a la altura de las circunstancias. Desde Alianza para el Progreso hemos cumplido nuestra palabra empeñada en dar propuesta, además dar una propuesta técnica que escuche a todas las partes, tanto trabajadores como empresarios, e inclusive validada con el Poder Ejecutivo. Hemos escuchado las propuestas del ministro de Economía, del ministro de Trabajo, del sector agricultura, y lamentablemente esta propuesta ni siquiera fue incluida
como un texto sustitutorio. Esto realmente muestra que hay muchas bancadas y muchos parlamentarios que no buscan solucionar el problema, que no buscan un punto medio para resolver una crisis económica de trabajadores que están a punto de perder el empleo, de un sector que está a punto de perder productividad, sino que lo que quieren es simplemente rédito político en una crisis que realmente está desangrando la economía de nuestro país. Ahora, pero lo que usted dice es claro en el sentido que, a ver, nosotros hemos podido conversar alrededor del proyecto de la comisión especial y francamente no nos daban ni siquiera respuestas claras sobre algunos puntos que se veían que estaban fallados, por decirlo, desde el principio. Y Waldo Mendoza lo dijo el sábado, oiga, incluso el cálculo del salario que se está haciendo no es el adecuado, se estaba haciendo sobre 25 días cuando tenía que hacerse sobre 30, y si lo hacía sobre 30 te dabas cuenta que la diferencia no era muy grande con lo que ya se ganaba ahora, pero ni siquiera nos podían dar, estoy hablando de congresistas de la República, respuesta a esos cuestionamientos que saltaban a la vista, uno sin ser experto. Pero el problema que yo veo ahora, congresista Combina, es que el titular, entre comillas, que le diste a los trabajadores es que era prácticamente casi se iba a duplicar la remuneración, y ahora probablemente el problema es que todo lo que venga puede ser visto como retroceso. Las expectativas han subido y lamentablemente las consecuencias están planteadas ahora en las carreteras. Quien se tiene que hacer responsable de generar mensajes populistas, mensajes irresponsables y sobre todo mensajes que no tienen ningún tipo de contenido técnico son las bancadas y los parlamentarios que han estado, por no decirlo, asusando a muchos trabajadores y a muchos dirigentes para tomar carreteras producto de esta falta de propuesta. Yo lo dije claramente en el Pleno. Me sorprende que siendo 11 bancadas parlamentarias, solamente existan 2 textos. Uno de la comisión multipartidaria, un texto que además desde Alianza para el Progreso consideramos desde el inicio, al igual que tú lo has señalado, antitécnico, sin ningún tipo de fundamento, tanto laboral como financiero, pero por otro lado, la única propuesta que reunió lo que decían los empresarios, lo que decía el gobierno y lo que decían los trabajadores fue la propuesta de Alianza para el Progreso. ¿Dónde estuvieron el resto de bancadas? Que luego, durante el día, manipularon el debate, boicotearon el debate y generaron 4 textos sustitutorios en un mismo día, pasando como si los números fueran simplemente como un circo, como una apuesta. Esto muestra una irresponsabilidad total y desde nuestra bancada lo que pedimos, y también pedimos a tanto a los trabajadores, a los empresarios, como al resto de bancadas, es responsabilidad. Desde Alianza por el Progreso, ¿qué es lo que planteamos? La realidad. El sector agroexportador no es uno, no es que todos produzcan un mismo producto, son productos y zonas diferenciadas. Gran empresa, mediana empresa y microempresa, cooperativas y asociaciones de productores. Cada uno tiene una realidad diferente y es por eso que nuestros congresistas que representan a las regiones han estado reunidos en Tumbes, en Trujillo, en Piura, en Ica, y yo mismo como vocero he estado en todas estas reuniones para garantizar un texto que escuche a todos. Este texto no fue escuchado y el día de mañana lo volveremos a plantear como proyecto de ley para que la Comisión de Economía lo incorpore. Un proyecto que haga ganar a todos. Era este último texto, más o menos las características son las del último texto que conocimos antes de entrar al debate, que era el de los 1.000 soles más o menos para empresas pequeñas, 1.300 más o menos para medianas y 1.500 para las grandes empresas. ¿De ese estamos hablando? ¿En líneas generales me refiero? No, ese texto, el texto último que presentó la Comisión de Trabajo, es un texto que recoge todo el sector antitécnico y populista que viene pues desde el Frente Amplio, Unión por el Perú y otras bancadas que buscan quedar solamente bien para la tribuna en un momento electoral, pero que no les preocupa ni la sostenibilidad del sector ni el empleo formal. Es por eso que Alianza para el Progreso lo que propone es un piso mínimo para todo el sector agroexportador. ¿Qué cosa quiere decir? Tal cual lo ha señalado los constitucionalistas y el Poder Ejecutivo, mantener la remuneración mínima vital con un bono de 15 a 20% sobre la carga de desplazamiento, que es unas horas perdidas que tiene el trabajador de desplazarse desde su ciudad de origen hasta el fondo. Esto, además, sumado con CTS,
con gratificaciones y con escolaridad anual. Todo esto con la voluntad del trabajador de poder seleccionarlo de forma diaria o de forma mensual bajo su propia libertad. Esto es un texto consensuado entre los trabajadores y los empresarios y va a haber amplio consenso también del Poder Ejecutivo. Lo hemos consultado con los grupos de trabajo y de asesoría del MEF, del MINTRA, del MINAGRI, y todos coinciden de que este es un punto de partida. ¿Y por qué digo un punto de partida? Porque a partir de esto, nuestro texto reconoce el derecho a negociación colectiva sectorial. Es decir, los trabajadores, por ejemplo, del subsector espárragos, que tiene sobre todo gran empresa, gran ganancia y gran exportación, podrán solicitar mejores condiciones, más sueldo, mejores condiciones a nivel de bonificación familiar, versus, por ejemplo, los del sector de banano orgánico del norte del Perú, que representan más bien a las cooperativas de microproductores que tienen una diferencia en la productividad. Te da un margen de negociación según las situaciones distintas. Exacto, y además sobre todo en la responsabilidad constitucional, donde no se pueden generar remuneraciones mínimas vitales sectoriales. Esto ya lo dejó muy claro el ministro de Trabajo y nosotros suscribimos esta posición. Claro, porque estamos hablando, si no, de una suerte de negociación por rama que se mete por la puerta de atrás, ¿no? No, lo que nosotros estamos garantizando es... No, digo, en el texto anterior. No, en el texto anterior, en el texto propuesto por la comisión, era una remuneración mínima sectorial que ingresaba encubiertamente. Este texto era completamente anticonstitucional, iba a ser observado por el Ejecutivo, podía ser aplicado a un proceso de inconstitucionalidad por parte de los empresarios y al final iba a ser un engañamuchachos para los trabajadores. Iba a dejar desprotegido al sector trabajador, que no podemos en una crisis ponerlo en jaque. Vamos a ir a una pausa, congresista, pero lo dejo con esta pregunta para regresar. Suena muy razonable lo que usted me está diciendo. ¿Cómo se lo comunicamos a quienes están manifestando y bloqueando carreteras ahora mismo en nuestro país? Volvemos después de la pausa. Vamos a terminar nuestra conversación con César Combina, vocero de Alianza para el Progreso. Yo le preguntaba si hay una solución, si hay una posibilidad de consenso técnico como la que usted estaba señalando, que incorpore, por supuesto, también las exigencias de los trabajadores. De otro caso, ¿cómo ahora apagar el incendio que tenemos? Nada va a ser suficiente. En un país que está en medio de una crisis, creo que todos tenemos que aprender a ceder, a sacrificarnos y a comprometernos por salir de esta crisis todos juntos. En ese sentido, creo que garantizar no una ley que pueda solucionar los problemas de todos, sino una ley que genere la menor conflictividad y el mayor consenso es el camino correcto. En ese sentido, a mí me sorprende muchísimo, en primer lugar, como dije al inicio, que no existieran proyectos y proyectos de ley para debatir públicamente del resto de bancadas, pero peor aún, que los candidatos presidenciales, que se termina su inscripción el día de mañana, no se hayan pronunciado y que solamente sea el presidente de nuestro partido, candidato César Acuña Peralta, que haya suscrito la propuesta técnica de su partido. Entonces, la única forma de garantizar que este problema pase es garantizando la unidad de todos los partidos políticos, de las bancadas, para salir de este problema que tenemos, que es un problema generado justamente por no reconocer que el trabajador y la empresa tienen que convivir de una forma armoniosa, tienen que ganar y crecer juntos para poder tener un cambio con rumbo, que es lo que necesitamos para el Bicentenario. Gracias, César Combina. Ojalá podamos salir de esta rápidamente, porque la economía tampoco da para mucho más. No estamos para bloquear carreteras, no estamos para bloquear el paso de los ciudadanos que se están dirigiendo, ¿no?, a puntos en el norte o en el sur. Inadmisible, la verdad. Gracias por estar con nosotros. De inmediato nos comunicamos con Hernando Nano Guerra García. Él es jefe de campaña, por supuesto, de Fuerza Popular, candidato al Congreso por este partido, encabeza la lista por Lima. ¿Cómo estaba usted, Nano? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Mucho gusto de poder comunicarme contigo y a través de tuyo, pues con los peruanos que nos escuchan. Primero, quería señalar nuestro pesar en Fuerza Popular
por la muerte de este oficial de mar, Gustavo Valladares, en esta emboscada artera del terrorismo. Así es, se ha dado a conocer en las últimas horas esta embarcación de la Marina, ¿no?, que ha sufrido este ataque. Así es, 3 embarcaciones atacadas en una emboscada, ¿no? Bueno, a ver, otra noticia de hoy ha sido que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha declarado inadmisible la plancha electoral encabezada por Keiko Fujimori. ¿Cuáles son las observaciones y cómo se van a subsanar? Sí, esto es una observación de forma. Nosotros hemos cumplido, hemos sido la primera organización en entregar un plan de gobierno completo, además bastante bien trabajado y con participación, además de ciudadanos que nos han hecho llegar sus sugerencias a través de una plataforma web. Y el formato del jurado, el sistema, el llamado sistema Declara del jurado, no permite un ingreso del cuarto punto, que era el que se nos pide, que es cómo hacer el control del cumplimiento de este plan. Nosotros sí lo tenemos escrito, lo hemos hecho llegar así y le hemos dicho al jurado que su propio sistema no nos ha permitido hacer este ingreso. El jurado ya lo sabe, está viendo las modificaciones o lo que se debe hacer sobre esto. Y lo que nos corresponderá a nosotros será presentar esta subsanación, ¿no? Es una subsanación de forma para que sea admitida, pero no es un tema ni de personas ni de que hayamos incumplido algo específico. Bien, bueno, entonces eso tendría efectivamente que subsanarse. Otro tema relacionado con Keiko Fujimori ha sido la ampliación del fiscal José Domingo Pérez de la investigación, ¿no?, por el caso Cócteles, los aportes de las campañas, e incluye, según lo que señala el fiscal, a Dionisio Romero como, digamos, con responsabilidad penal. El argumento del fiscal tiene que ver con el hecho de que el señor Romero no le contó al directorio, ¿no?, del grupo Credit Corp que se iba a donar 3.65 millones de dólares para Keiko en la campaña del 2011, y refiere incluso la exorbitancia, ¿no?, de la suma. En el banco de crédito o en el grupo empresarial ya han respondido pues que ellos no denunciaron a Romero, así que menos el fiscal tendría que hacerlo por una transacción finalmente privada, y que Romero tenía la atribución para darle. Pero de todas maneras esto prolonga más la situación o lo complejo de la situación de Keiko Fujimori. ¿Qué tiene que decir al respecto? Sí, cuando usamos la palabra ampliación, ¿no? O sea, el fiscal pide una ampliación. En realidad, mejor podríamos decir, el fiscal está pidiendo nuevamente tiempo. Ya ha tenido 5 años, casi 5 años, en los que no ha podido probar absolutamente nada. Y lo que no ha podido probar, entonces, ahora dice, necesito más tiempo. Lo que no se levanta es lo que ha sucedido hace poco, en el que se ha comprobado, bueno, está clarísimo que los 5 peritos de oficio, pedidos por el fiscal, es decir, estos no son peritos que ha puesto la defensa, ¿no? La fiscalía ha escogido 5 peritos y han investigado 10 años del patrimonio familiar de Keiko Fujimori y de su esposo, y no ha encontrado nada, han encontrado que calzan las cuentas, hay un muy pequeño desbalance, y es ante esto que el fiscal dice, bueno, ahora voy a pensar cómo voy a hacer, bueno, voy a pedir una ampliación. Lo resaltante y lo que hay que subrayar es que se han investigado 10 años de todo lo que es, digamos, el movimiento económico de la pareja y no se ha encontrado ningún desbalance. Eso, más bien, es una excelente noticia para la defensa, para Keiko, que se siente tranquila y aliviada, para poder enfrentar lo que queremos enfrentar, que es una campaña limpia, en la que podamos dar las propuestas del fujimorismo que sí tienen la capacidad de rescatar a nuestro país en esta crisis, ¿no? Antes que me diga rápidamente las propuestas que usted considera centrales, yo le quiero hacer una pregunta, Nano, porque, a ver, usted ya, en fin, ya se ha hablado mucho de que si usted criticó antes, qué cosa fue lo que encontró el fujimorismo, en fin, ese debate ya se dio y usted ya lo explicó. Pero, oiga, ¿usted no le preguntaba a Keiko Fujimori qué pasó con el desempeño parlamentario del fujimorismo del 2016 para adelante? ¿A usted le parece que cumplió un papel
coherente el fujimorismo con el control del Parlamento que ya tenían? O sea, usted está precisamente representando y encabezando esta lista ahora. Pero ¿qué pasó con ese fujimorismo? Tenían el control de todo el Congreso y miren dónde estamos. ¿Qué responde ante eso, por favor? A ver, no es una pregunta que yo puedo exigir una respuesta, ¿no? Porque no está en mí ni retroceder en el pasado, ni hacer un control, ni una exigencia para entrar en Fuerza Popular por esto. Pero hay algunas explicaciones y algo hemos conversado. A ver, Keiko Fujimori ha pasado mucho tiempo en prisión. Es decir, sin poder coordinar, comunicarse con sus congresistas. Número 2. Cualquier oposición tiene que serlo, tiene que ser lo que se llama oposición. Los ingleses le llaman a esto la firme y leal oposición a su majestad. Lo que se les dice en muchos casos como un juicio a fuerzas populares, ¿por qué no colaboró? Porque era oposición y está correcto ser oposición. Los actos de la oposición no son actos ilegales. Pero no es un sistema parlamentario, Nano, pero no es un sistema parlamentario. Pero aún sea un sistema parlamentario, bueno, nos hemos comportado casi como un sistema parlamentario. Evidentemente, ese ha sido el problema. Siéndolo o no, siempre hay una oposición. Y la oposición es no necesariamente la que no tiene la razón, porque puede tener la razón la oposición, sino la que perdió en buena ley las elecciones. Aquí y en cualquier otra parte del mundo. Nos quedamos sin tiempo, pero quiero por favor que en un minuto y medio usted resuma las principales propuestas que ponen ahora sobre la mesa. Yo quiero señalar nuestros ejes principales. A ver, nuestros dos ejes principales son la economía y la salud. En economía hay dos subejes más importantes, que son empleo. Estamos seguros de que vamos a tener la capacidad de darle empleo al Perú. Si no damos empleo, no se va a activar la economía, porque lo que tenemos que hacer es que la gente comience a tener ingreso y tener consumo. Y el segundo pilar en lo económico es el emprendimiento. El gran empleador en el Perú es la pequeña y microempresa y tenemos un extraordinario plan para apoyar a todos los emprendedores, la gente de las pymes que nos está escuchando, a todos ellos. Y en el tema de salud vamos a hacer un gran énfasis ahí en todo lo que es en la detección, el control, el aislamiento de los casos y luego un plan moderno de gestión y capaz de hacer la vacunación. Nosotros sí creemos que tenemos la capacidad de gestionar vacunas con el pragmatismo y la gerencia que siempre ha tenido el Fujimorismo. Hernando Guerra García, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. Sala situacional COVID-19, 543 casos confirmados en las últimas 24 horas, 70 fallecidos. Lamentablemente seguimos en esta meseta hacia la baja, pero sigue ahí, es una meseta efectivamente, y estamos hablando de 37.173 fallecidos, tristemente hasta ahora, y, ojo, termino con esto, 998.475 casos confirmados. A este ritmo tendremos una Navidad con el 1.000.000 de infectados. Tengan ustedes una excelente noche, sigan con la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico. Nos vemos mañana.